Palabra de Dios, Efesios capítulo 4, versículos 1 al 6. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Vamos a orar. Padre Dios, te damos muchas gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias por permitirnos estar aquí congregados esta mañana para glorificarte, para honrarte, para servirte, para recibir de ti toda bendición espiritual. Padre Dios, te pedimos que durante este tiempo nos permitas comprender cuál es tu voluntad con respecto a cada uno de nosotros, pero también con respecto a la iglesia. Permítenos comprender la importancia de la unidad y que todos seamos solícitos para guardarla. Padre Dios, te pido que en este siervo tuyo derrames el aceite, el conocimiento, la sabiduría, el poder de tu palabra, y que realmente yo no comparta mis pensamientos, mis filosofías, mis emociones, sino únicamente lo que a través del Espíritu Santo tú quieras enseñarnos el día de hoy. Padre Dios, exhorta a cada uno de los miembros, exhorta primeramente mi vida, exhorta primeramente mi corazón, para que yo sea el primero que viva esta palabra y de esta manera no sea un hipócrita, sino otra oveja que necesita de ti, que depende de ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Desde la semana pasada comenzamos la segunda sección del libro de Efesios, que recordemos va desde el capítulo 4 al capítulo 6. Esta sección nos habla acerca de lo práctico, acerca de la obra, acerca de la acción, acerca del fruto que todo cristiano debe manifestar. Y hablamos también acerca de los tres pilares, los tres fundamentos del obrar cristiano. Vamos a recordarlos. Efesios 4.1 nos dice así: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Vamos a buscar Efesios 5.1. Efesios 5.1 nos dice: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y tercero, vamos a buscar Efesios 6.11, que nos dice así, Efesios 6.11: Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces, los tres pilares son: primero, que andemos como es digno de la vocación con que fuimos llamados; segundo, que seamos imitadores de Dios; y tercero, que nos vistamos de toda la armadura de Dios. La semana pasada profundizamos en lo que nos quiere decir Efesios 4.1, que es el primer pilar, y entendimos que por toda la obra que fue iniciativa de Dios, el día de hoy ustedes y yo debemos ejecutar nuestra voluntad, debemos ejercer nuestra voluntad en todo momento y en todo lugar, para que andemos, para que vivamos conforme a la vocación con la que hemos sido llamados. ¿Y cómo debemos hacer esto? Con una mentalidad de prisioneros de Cristo. Ahora, habiendo hecho un breve resumen acerca de lo que hablamos la semana pasada, es importante que nosotros hagamos énfasis, profundicemos en lo que quiere decir la vocación. Porque aunque ya lo habíamos hablado parcialmente en Efesios 1.18, nosotros debemos entender la totalidad de la vocación para que podamos andar conforme a la vocación con la que hemos sido llamados. Entonces, lo primero que hay que entender es que la palabra vocación es sinónimo de llamado
y llamado es sinónimo de esperanza. Entonces, cuando aquí la palabra nos dice que andemos como es digno de la vocación con que fuimos llamados, nos quiere decir que andemos como es digno del llamado con que fuimos llamados, y al mismo tiempo quiere decir que andemos como es digno de la esperanza con que fuimos llamados. Y lo más importante que debemos recordar es que esta vocación, este llamado, esta esperanza no provienen de nosotros. Así como la salvación, la justicia, la gracia, la gloria, la palabra, la adoración que le rendimos a Dios no proviene de nosotros, la esperanza tampoco proviene de nuestro interior, proviene totalmente de Dios. Entonces, así como Dios nos da la salvación, la justicia, la santidad, los elementos para adorarle, para honrarle, Dios es quien pone en nosotros la esperanza. Es Dios quien nos invita a su esperanza. Primeramente es la esperanza de Dios. Dios es el primero que está soñando, el primero que tiene una esperanza, el primero que tiene este anhelo, y Él nos invita a que participemos de este anhelo, a que participemos de esta esperanza. Bueno, vamos a hacer un breve resumen con las personas que tenemos al lado, con las personas del chat. Es importante que tomemos un tiempo para meditar y reflexionar en la palabra. Vamos a hacerlo. Excelente. Ahora, luego de haber entendido que la vocación es sinónimo de llamado y que el llamado es sinónimo de esperanza, y que esa esperanza no proviene de nuestro interior, sino que es la esperanza de Dios, y que Dios es quien nos invita a esta esperanza, Dios es quien siembra esta esperanza en nosotros, vamos a entender, vamos a comprender que esta vocación, este llamado, esta esperanza tiene dos facetas, tiene dos caras. La primera es la vocación personal a la que hemos sido llamados, y la segunda es la vocación congregacional o eclesiástica a la que hemos sido llamados. Vamos etapa por etapa, faceta por faceta, y vamos primero con la vocación personal a la que hemos sido llamados. Y para ello vamos a buscar 1 Corintios 1, 9. 1 Corintios 1, 9. Capítulo 1, versículo 9. Nos dice así: Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Entonces, cuando Efesios nos habla acerca de la vocación, el llamado, la esperanza, debemos entender que nos hace referencia a algún ministerio en específico. En otras palabras, no quiere decir que esta vocación nos está hablando acerca de, bueno, tú vas a ser pastor, tú vas a ser misionero, tú vas a ser diácono. No hace referencia a esto, sino que hace referencia a la comunión, al llamado que todos tenemos a la comunión con el Señor. Y es que este es el anhelo del Señor. El anhelo del Señor es que nosotros tengamos una relación íntima y personal con Él. Dios quiere que nosotros tengamos comunión con Él. Y esto se ve muy bien ilustrado en el primer mandamiento, que dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios no quiere que entre su rostro y nuestro rostro, entre su cara y su cara, entre Él y nosotros, haya algo que esté obstaculizando. Dios no quiere que nada ni nadie, Dios no quiere que algo o alguien esté interponiéndose en nuestra relación con Él. Él quiere tener una relación íntima, personal con nosotros. Él quiere tener comunión con nosotros. Él quiere que realmente nosotros seamos su pueblo y Él sea nuestro Dios. Y es interesante anotar que Dios es todopoderoso, que Dios podría manipular, podría mover algún mecanismo en nuestro corazón
o en nuestra mente para que, entre comillas, le amemos. Pero Dios no hace esto porque, yo les pregunto, sin libertad, sin voluntad, ¿podría decir yo que amo a alguien? Pienso que no, más bien podríamos decir que es como si yo estuviera hipnotizando o estuviera utilizando una poción mágica de amor para que alguien me amara. Pero Dios no es así, Dios hace todo lo contrario. Dios más bien es como aquel príncipe que salva a la princesa, que seríamos nosotros, que se encuentra atrapada por un dragón que es la muerte o el diablo, como quieran verlo ustedes, y que estaríamos nosotros atrapados en este castillo que es el pecado. Dios entonces, como ese príncipe, nos da libertad, nos libra de este dragón, de esta muerte, de este pecado, y en vez de forzarnos para que le amemos, con sus cuerdas de amor, con la obra que Él realizó, mostrándonos todo lo que Él ha hecho por nosotros, nos hace enamorar de Él. Él no hace que nos enamoramos de Él por la fuerza o moviendo algo en nuestros corazones o moviendo algo en nuestras mentes, no. Él no hace eso, sino que nos enamora. Y eso es porque Él quiere tener una relación verdaderamente íntima y personal con cada uno de nosotros. Y realmente esto nos debe llenar de mucha alegría y de mucho gozo porque nosotros nos debemos ver reflejados en el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel era totalmente rebelde y pecaban constantemente y con los mismos pecados. Sin embargo, Dios estaba enviando a estos profetas diciendo: vuelvan, regresen a mí, regresen a mí, regresen a mí. Y cada vez que ellos volvían, Dios estaba esperándoles con los brazos abiertos. Dios estaba esperando al pueblo de Israel siempre con esos brazos abiertos. De la misma manera, nosotros debemos ver que muchas veces nosotros a Dios le fallamos, muchas veces nosotros a Dios entre comillas, le decepcionamos. Y si quisiéramos verlo así, es como un ejemplo, podríamos describir que nosotros somos como parásitos en esta relación, y el único que, entre comillas, porque Dios no pierde, el único que está perdiendo en esta relación, el único que está sufriendo en esta relación realmente es Dios. Dios es el único que, entre comillas, pierde. Lo digo de esta manera para que lo entendamos. El único que pierde en esta relación es Dios, y sin embargo Él nos sigue amando, Él nos sigue esperando, Él sigue teniendo esa esperanza de tener esta relación, esta comunión con nosotros. Y por eso es que nosotros debemos vivir dignos a la vocación, al llamado, a la esperanza de Dios de tener una relación personal, íntima con nosotros. Debemos vivir de esta manera. En otras palabras, correspondamos a ese amor que Él tiene por nosotros. Dios quiere que en algún momento entendamos que Él anhela que nosotros seamos de Él y Él sea nuestro. Eso es lo que Él anhela. No es porque Dios dependa de nosotros, no es porque Dios nos necesite, no. Realmente, como les dije aquí, nosotros somos el parásito, nosotros somos aquellos que solo están recibiendo, y entre comillas Él es el que está perdiendo, ¿cierto? Como les dije, esto es solo un ejemplo. Dios no pierde, Dios no nunca se va a ver afectado, pero realmente Él es el que está dando, Él está dando, y sin embargo Él está ahí, esperando con los brazos abiertos a que en algún momento caigamos en cuenta, y está esperando con, digámoslo así, con ansias ese momento en que realmente seamos su pueblo y Él sea nuestro Dios. Hermoso, ¿verdad? Ahora vamos a la segunda etapa, a la segunda faceta, que nos habla acerca de la vocación congregacional o eclesiástica a la que hemos sido llamados, y para ello vamos a buscar Efesios 2:21. Vamos a leer Efesios 2:21 al 22. Efesios 2:21 al 22. Dice así: en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Ya hablamos de la vocación personal y dijimos que Dios anhela tener una comunión con nosotros. Dios desea Dios nos invita, Dios nos llama
a que tengamos una relación íntima, personal con Él. Ahora, no podemos quedarnos en este plano. Dios no quiere que nosotros como entes aparte, como islas, le estemos adorando. Todo lo contrario, para ser estrictos, nosotros debemos entender que esta vocación siempre está, digamos, unida la una de la otra, de la vocación personal con la vocación congregacional o eclesiástica. La una no es sin la otra. Yo no puedo tener una mano solo con una palma o solo sin el dorso. No, tiene que estar la palma y el dorso, y la moneda siempre es la cara y el sello. De la misma manera, cuando nosotros vemos la vocación a la que hemos sido llamados, tenemos siempre estas dos facetas, estos dos elementos que son la vocación personal y la vocación congregacional. Entonces, nosotros podemos ver muy bien que el plan de Dios no se limita a reconciliarnos únicamente con Él, a que tengamos una relación únicamente con Él, sino reconciliarnos también con el prójimo, a que tengamos una relación con nuestros hermanos. Y es por esto que nosotros debemos evaluar nuestra relación vertical si no tenemos una relación horizontal. El problema realmente, cuando nosotros creemos que tenemos una relación con Dios, pero no con los hermanos, es que estamos muy equivocados, es que no estamos conociendo lo que nos dice la palabra. Yo no puedo decir que tengo una relación con Dios si no tengo relación con mis hermanos. Yo no puedo decir que recibo el amor de Dios si no estoy dando el amor a los hermanos. Yo no puedo decir que amo a Dios si no amo a mis hermanos. Yo no puedo decir que soy perdonado de Dios, soy perdonado por Dios si no perdono a mis hermanos. Yo no puedo decir que adoro a Dios si no estoy sirviendo a mis hermanos. Si yo no tengo una relación horizontal, si yo no tengo una relación congregacional, yo no puedo decir que tengo una relación vertical, y de eso nos habla la palabra. De hecho, Efesios 4 nos habla acerca de la unidad, y de hecho la vocación de la que nos habla específicamente aquí en Efesios 4 es acerca de esta vocación congregacional, esta vocación eclesiástica, esta vocación que todos tenemos de ser iglesia, y una iglesia en unidad. Por eso la palabra aquí en Efesios 4, del 4 al 6, hace tanto énfasis en la unidad. Vamos a leer Efesios 4, del 4 al 6, y dice: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces la causa de la unidad, Pablo está aquí haciendo énfasis, la causa de la unidad es este uno, y está haciendo énfasis, uno, y lo hace 7 veces. Y dice, un cuerpo, es decir, una iglesia. Un espíritu, es decir, un Espíritu Santo. Una esperanza. La esperanza de la que ya hemos hablado durante todo este tiempo. Esa vocación, ese llamado, esa esperanza. Luego, un Señor, nuestro Señor Jesucristo. Una fe, un bautismo y un Dios y Padre de todos. El cual dice aquí la palabra, sobre todos, es decir, Él reina sobre todos nosotros. Él reina sobre ustedes, Él reina sobre mí, por todos, es decir, por medio de todos. Él obra por medio de ustedes, Él obra por medio de mí, y Él obra en todos, es decir, Él obra en ustedes y Él obra en mí. Entonces miren el énfasis que se está haciendo aquí en la palabra unidad. Y a eso hace referencia esta vocación congregacional, a la unidad que debe manifestarse entre nosotros. Listo, entonces vamos a hablar con las personas que tenemos a nuestro alrededor, con las personas que tenemos en el chat, y vamos a aprovechar este tiempo para reflexionar en estos 2 puntos tan importantes en nuestra vocación. Vamos a hablar.
Ahora, nos sobra decir que quien crea esta unidad no somos nosotros, es Dios mismo. Lo que nosotros debemos hacer es guardar, es mantener esta unidad. Esto es lo que nos dice Efesios 4:3. Vamos a leerlo. Efesios 4:3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Es decir, todos nosotros debemos ser diligentes para guardar, para mantener la unidad del Espíritu en este vínculo de la paz. Ahora, la pregunta que nos resta, que nos queda, es entonces, ¿cómo puedo yo mantener, cómo puedo yo guardar la unidad del Espíritu? ¿Qué significa andar como es digno de la vocación con que fuimos llamados? ¿Qué significará esto? Pablo nos dice qué es vivir conforme, como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Y nos lo dice a través de 5 elementos, que algunos dicen que son 4, no importa, 5 elementos que todos ustedes y yo debemos en todo momento evaluar si tenemos en nuestras vidas. Y sí les pido el día de hoy que sean muy honestos con ustedes mismos, porque yo también lo voy a hacer conmigo mismo. No sean honestos para ver si el otro falla en algo, no, para eso somos muy buenos, no. Seamos honestos con cada uno de nosotros para ver si nos falta. No piensen, bueno, es que esto es lo que le falta a tal persona. No, vamos a ver qué nos falta a nosotros para pedírselo al Espíritu Santo, porque todo esto también es producto del Espíritu Santo. Obviamente, cada uno debe ejercer su voluntad, cada uno debe ejercer, poner todas sus fuerzas, poner todo lo que tiene, pero primeramente es el Espíritu Santo quien pone todo esto en nosotros. De hecho, vamos a ver que mucho de esto es fruto del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuáles son estos 5 elementos? Vamos a verlos en Efesios 4:2. Efesios 4:2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Cuáles son los 5 elementos? Primero, humildad. Segundo, mansedumbre. Tercero, soportándoos unos a otros. Cuarto, paciencia. Y quinto, el amor. Vamos a hablar de cada uno de estos elementos para que los entendamos, porque no es como lo entiende este mundo. Para que entendamos entonces el primer elemento, la humildad, vamos a buscar Filipenses 2, versículos 1 al 3. Filipenses 2, versículos 1 al 3. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Amén. Si nosotros vemos el Génesis, nos dice que la serpiente tentó a Eva diciéndole que si tomaba del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, se haría como Dios. Obviamente esto no ocurrió, sino que como resultado del orgullo del hombre, se creó una brecha entre Dios y los hombres. Pero lo que sí pasó, a pesar de que el hombre no se convirtió en Dios, es que desde ese momento hasta el día de hoy, el hombre ha estado engañado y se ha creído Dios. El hombre se ha engañado a sí mismo, se ha convencido a sí mismo de que realmente se convirtió en un Dios. Y esa es la razón de todos los conflictos, o la mayoría de los conflictos que existen en este mundo. Todos nos creemos superiores o buscamos ser superiores, buscamos pisotear al otro, buscamos realmente que se respeten nuestros derechos sin importar los derechos del otro, y eso es lo que crea la división. Es por esa razón que no podemos decir que el hombre es un ser humilde, no es de nosotros ser humilde. De hecho, los griegos y los romanos eran muy honestos. Aunque para nosotros la humildad es una virtud, para ellos eso era algo totalmente despreciable. Pero seamos sinceros, para el hombre hoy en día tampoco la humildad es una virtud. No amamos al humilde. Preferimos al soberbio, preferimos al orgulloso, preferimos a aquel que nos pisotea. Nosotros lo podemos ver en una escena, en una de las películas de los Vengadores, de los Avengers de Marvel,
que es una película de superhéroes en una escena en la que está el Capitán América con Iron Man. Y el Capitán América le dice a Iron Man, bueno, ¿tú qué eres sin tu armadura? A lo que él responde, yo soy un genio millonario, un filántropo, un playboy. Claro, todo el mundo, wow, qué frase tan célebre, qué frase tan maravillosa. Claro, esto está mostrando en qué consiste el corazón del hombre. Imagínense que la frase que hubiera respondido Tony, es decir, Iron Man, hubiera sido, bueno, tienes toda la razón, Capitán América. Yo no soy nada sin armadura, yo soy un pecador, soy un inútil, soy una basura, soy un hijo de ira. No tendría el mismo impacto, ¿verdad? No, a nosotros no nos gusta el humilde, a nosotros no nos llama la atención la humildad. Nosotros preferimos al soberbio, preferimos lo que es como que llama la atención, nosotros preferimos al orgulloso, a ese le ponemos atención. Nosotros le corremos a aquel que nos está presionando, a aquel que nos está oprimiendo, a aquel que es orgulloso, a aquel que es soberbio, a ese le corremos, no le corremos al humilde. Y eso nos debe llamar la atención, porque ciertamente me pregunto, si Jesús viniera a nuestra iglesia, ¿será que le pondríamos atención? ¿Será que realmente nos cautivaría? Yo pienso que la verdad no, yo pienso que le despreciaríamos, así como despreciamos a todo al que según este mundo es humilde. Entonces, ¿qué es la humildad? La humildad es dejar de creernos Dios. La humildad es volver a nuestra posición, a nuestro lugar, que es el de ser criaturas de Dios. Vamos a buscar 1 de Pedro 5:5. 1 de Pedro 5:5. Bueno, vamos a leer 1 de Pedro 5:5. 1 de Pedro 5:5 nos dice así: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Amén. Entonces, aquí hay una palabra muy particular que es revestidos. ¿Cómo así que revestidos de humildad? ¿Acaso la humildad es una vestidura? Sin embargo, esto lo podemos entender al comprender que Pedro, cada vez que hablaba de humildad, pensaba en humildad, recordaba una escena muy impactante en su vida. ¿Cuál es esta escena? Vamos a buscar Juan 13, versículos 4 al 5. Juan 13, versículos 4 al 5. Nos dice así: se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Amén. Aquí Jesús se levanta de la cena, se quita su manto, toma una toalla, se la ciñe, luego pone agua en un lebrillo y comienza a lavarle los pies a los discípulos, incluyendo a Pedro e incluyendo a Judas Iscariote, quien le iba a traicionar. Entonces, esta escena estaba sellada en la mente de Pedro, y cada vez que Pedro pensaba en la definición de humildad, pensaba en hablar acerca de la humildad, recordaba esta escena en la que Jesús se ciñe, tomando una toalla, tomando agua y le limpia los pies a los discípulos. ¿Acaso no es esta la mayor muestra de humildad? Que el Señor, que el Hijo de Dios se postre a limpiarle los pies sucios, como decimos muchas veces, pecuecosos, llenos de callos de los discípulos, cuando Él no tenía ninguna obligación para hacerlo. Esto es la mayor muestra de humildad. Entonces, ¿por qué será que nosotros, siendo criaturas, no somos capaces? Ahora, lo que nosotros debemos tener en cuenta es que esta escena se está realizando justo unas pocas horas antes de que Jesús muera. Unas horas antes de que Jesús muera, Jesús se postra a lavarle los pies a sus discípulos. Preguntémonos nosotros, si ustedes supieran, si nosotros supiéramos que vamos a morir dentro de unas semanas, dentro de unos días, dentro de unas horas,
¿cómo actuaríamos? ¿Estaríamos buscando lavarle los pies a las personas? Seguramente no. Estaríamos exigiendo que cumplan nuestros deseos porque nos faltan pocos días de vida. Estaríamos exigiendo, estaríamos renegando. Sin embargo, Jesús muestra humildad al postrarse, no obligadamente, sino voluntariamente, al postrarse para limpiarle los pies a sus discípulos. Ahora veamos el lado totalmente opuesto. Vamos a buscar Lucas 22:24. Lucas 22:24. Lucas 22:24 dice así: hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Entonces, estamos viendo aquí que los discípulos están peleando entre ellos para saber quién sería el mayor. Y eso es muy lamentable porque esta escena es la misma escena, es el mismo momento de la última cena con el Señor. Nosotros vemos aquí que esto está ocurriendo pocas horas antes de que Jesús muera. En otras palabras, esto podríamos decir es la fiesta de graduación de los discípulos. Es el último momento cuando ellos van a estar con Jesús antes de que Él muera. Pero ¿qué es lo que están haciendo ellos? Ellos no están sirviendo, ellos no están buscando cómo servirse entre ellos o servir incluso a Jesús. No, ellos están peleando entre ellos para saber quién va a ser el mayor. ¿No es lamentable esto? Y lo irónico es que ellos habían comenzado siendo inocentes, siendo humildes, dejándolo todo por el Señor. Ellos habían comenzado, digámoslo, sin ningún anhelo, sin ningún deseo más que seguir a Jesús. Y ahora están peleando por quién va a ser el mayor. Muchas veces ocurre esto. Vemos mucha gente que comienza en la vida de fe humildes, como yo no quiero resaltar, yo no quiero aparecer mucho, pero luego cuando ya obtienen un poco de conocimiento, piensan que son los más, que son los mayores. Y esto es muy lamentable porque esto significa que no estamos siguiendo a Jesús. La pregunta que hoy yo les quiero hacer a ustedes es: ¿a quién van a seguir? ¿Van a seguir a estos discípulos que antes de la muerte de Jesús estaban peleando por quién va a ser el mayor? ¿O van a seguir el ejemplo de Jesús que en la misma situación se postró para servir a los discípulos? ¿Qué decisión van a tomar ustedes? Y en eso está pensando también Pablo. Pablo está pensando en esta humildad de Jesús. Y así debemos ser nosotros. Y así es como vamos a mantener la unidad en la iglesia. Vamos en este momento al segundo punto para que avancemos. Vamos a hablar acerca de la mansedumbre. Recuerde que son primero humildad, luego mansedumbre. Vamos a comparar estos dos textos. Vamos a buscar Mateo 11:29. Mateo 11:29. Mateo 11:29. Primero vamos a leer entonces Mateo 11:29, que nos dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ahora vamos a buscar Mateo 21, 12 al 13. Mateo 21, 12 al 13. Mateo 21, versículos 12 al 13. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Amén. Entonces vemos como una aparente contradicción, ¿no es así? Vemos cómo Jesús dice que Él es manso y humilde, pero aquí está volteando las mesas de los cambistas. ¿Esto es acaso mansedumbre? Para nosotros que pensamos que la mansedumbre es ser como menso, que es ser débil, que es ser tímido, de pronto esto no es mansedumbre. Pero la palabra
nos muestra que la mansedumbre no tiene nada que ver con ser humilde, con ser tímido, con decir, bueno, golpéenme, no hay ningún problema, hagan conmigo lo que quieran. No, a eso no se refiere la mansedumbre. De hecho, la palabra mansedumbre en griego hace referencia a un animal salvaje que ha sido domesticado. Entonces, al pensar en mansedumbre, podemos pensar en dos ejemplos. Primero, en los dientes de un león, en estos dientes que ante la presa pueden desgarrar, pueden destruir completamente, pero ante las crías son dientes que se utilizan para cargar con cariño a esas crías de león. Pero también podemos pensar en este ejemplo, y es un perro que va a atacar con toda su ira al que es enemigo de su dueño, pero que va a jugar con el amigo de su dueño. Entonces, la palabra mansedumbre nos hace referencia a el poder, la fuerza bajo el control de Dios. Es decir, es la fuerza dentro de la suavidad. Y por eso es que nosotros somos llamados a la mansedumbre, a no actuar como nosotros queremos. Ustedes creen que yo no podría enojarme, yo también sé enojarme, pero no. ¿Qué le pido al Señor cada día? Mansedumbre, para que no sea yo, sino que sea el Señor controlando mi carácter, el Señor controlando mi temperamento, mi personalidad, para que Él, cuando quiera utilizar la fuerza que hay en mí, lo haga con total, como Él así lo desee. Y a eso se refiere la mansedumbre, cuando es necesario exhortar, llamar la atención, obviamente sin olvidar los 4 elementos de los que estamos hablando, pero exhortar, llamar la atención cuando es necesario, pero también cuando es necesario simplemente quedarse bajo el control del Señor, estar quieto, estar callado. A esto se refiere la mansedumbre. Luego, vamos a hablar acerca de otros 2 elementos muy importantes, que son el soportarnos los unos a los otros y la paciencia. Y hay algo interesante, y es que la humildad y la mansedumbre tienen que ver más con el yo, mientras que el soportar y la paciencia tienen que ver más con la debilidad, con la imperfección del otro. Es reconocer que el otro es imperfecto, y por eso es que podemos verlos, digamos, casi que unidos. Nosotros debemos entender que no hay iglesias perfectas porque no hay hombres perfectos. Un hombre estaba buscando una iglesia perfecta y fue de iglesia en iglesia y no encontró iglesia perfecta. Aquí iba a esta iglesia, la alabanza no era tan buena, fue a esta iglesia, la palabra no era tan buena, fue a la otra iglesia, la administración no era tan buena, fue a muchas iglesias buscando un lugar perfecto. Entonces, como no encontró un lugar perfecto, visitó a un pastor conocido y le dijo: pastor, tan mal han caído las iglesias, tanto han apostatado las iglesias que no hay iglesias perfectas. A lo que él responde: te has esforzado mucho, ¿verdad? Pero has llegado a una muy buena conclusión. Iglesias perfectas no hay. Y de hecho, si encuentras una iglesia perfecta, no vayas a ella, porque en el momento en que entres en esa iglesia perfecta, esa iglesia va a dejar de ser perfecta. ¿Y eso qué nos quiere decir? Esta historia, ¿qué nos quiere decir? Que realmente no hay iglesias perfectas porque no hay hombres imperfectos. Entonces, si nosotros esperamos mantener la unidad cuando la iglesia sea perfecta o cuando las demás personas sean perfectas, nunca vamos a guardar la unidad. No. Por eso es que la palabra nos está diciendo que tenemos que soportarnos los unos a los otros, que tenemos que tener paciencia. La palabra nos está diciendo entonces que al soportarnos los unos a los otros es recibir al otro incondicionalmente, recibir al otro tal y como es. ¿Por qué? Porque nosotros no somos nada tampoco. Entonces el Señor es que primeramente nos recibió tal y como éramos. Ahora nosotros debemos recibir al otro sin condiciones. Pero ¿qué pasa muchas veces? Nosotros muchas veces decimos: bueno, si tú quieres ser mi amigo, si tú quieres ser mi hermano, si tú quieres tener una relación conmigo, debes cumplir estos requisitos, debes ser de esta manera. Muchas veces, sin pensarlo,
somos así. Bueno, tú tienes que seguir la palabra al pie de la letra, tú tienes que ser obediente al 100% a la palabra. Y muchas veces ni siquiera nosotros lo somos para estar exigiéndole a las demás personas esto. Entonces, para mantener la unidad debemos soportarnos los unos a los otros. Y luego se nos habla de la paciencia. ¿Qué es la paciencia? La paciencia no es, bueno, voy a esperar mucho tiempo, voy a esperar sin límites. No, a eso no se refiere la paciencia aquí. La paciencia se refiere a respetar el tiempo del otro, a respetar el proceso del otro. Y eso nos falta también a veces. No solo no recibimos al otro incondicionalmente, sino que estamos exigiendo que el otro vaya a nuestro tiempo, que el otro vaya a nuestro paso, que el otro vaya según nuestro proceso. Hay gente que va más rápido, hay gente que va más lento, pero el Señor con todos tiene benevolencia, con todos tiene misericordia, con todos tiene su proceso. Y no es de nosotros exigirle al otro que tiene que ir a esta velocidad, porque puede que para el Señor no sea así. Entonces, soportando los unos a los otros y la paciencia tienen que ver con la imperfección del otro, reconociendo que yo soy imperfecto. Primeramente, reconociendo que yo soy imperfecto. Nosotros como iglesias tenemos que empezar a recibir a los pecadores, porque todos somos pecadores. Pero muchas veces queremos personas perfectas, queremos personas que ahí mismo que llegan a la semana ya deben conocerse toda la palabra de Dios. No debe ser así. Por el contrario, seamos cada vez personas que soporten más al otro, que tengan más paciencia con el otro. Y en esto debemos madurar, y es lo que la palabra nos está diciendo. La palabra nos está diciendo, andad como es digno de la vocación con que ha sido llamados. ¿Cómo se anda? Como es digno de la vocación con que hemos sido llamados. Primero en humildad, luego en mansedumbre, luego soportando los unos a los otros, luego en paciencia y por último, como vamos a hablar, en amor. Entonces, empecemos a entender esto. Empecemos, y ahorita lo vamos a profundizar un poco más. ¿Dónde es el primer lugar donde yo debo soportar al otro? ¿Dónde es el primer lugar donde yo debo tener paciencia? ¿Será en la iglesia? No, es en la familia. ¿Por qué se producen tantos altercados, tantas dificultades, tantas divisiones en nuestras familias? Porque no nos estamos soportando los unos a los otros, porque no tenemos paciencia con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros esposos, con nuestras esposas. Todos somos tan diferentes, a pesar de ser parte de una misma familia, todos somos tan diferentes. Pero todos tenemos nuestras condiciones, todos queremos que el otro vaya a nuestra velocidad y no puede ser así. El primer lugar donde tenemos que ejercitar esto es en nuestras familias. Y por último vamos a hablar entonces del amor. Vamos a hablar del amor y debemos entender que la base de la humildad, la mansedumbre, el soportarnos los unos a los otros y la paciencia es el amor. Entonces, si nosotros queremos que en nuestras iglesias, en nuestras familias, esté la humildad, la mansedumbre, el soportarnos los unos a los otros y la paciencia, primeramente debemos tener el amor y debemos pedirle a Dios que nos permita participar de su amor para que nosotros podamos tener amor. Para que nosotros a través de ese amor podamos tener esa humildad, mansedumbre, el soportarnos los unos a los otros y podamos tener la paciencia. Y se nos olvida este elemento tan importante. Hoy en día las iglesias se jactan de muchas cosas. Se jactan de que tienen el superconocimiento, la última revelación de Dios, la voluntad de Dios, que yo sé quiénes son los tres seres espirituales, que yo sé cuáles son las voluntades de Dios. Otros se jactan, mire, es que yo tengo la capacidad de dar tanto entretenimiento. Otros dicen, miren, yo tengo la capacidad de recibir gente, yo tengo la capacidad de adquirir tanto dinero. Nos hemos equivocado. ¿Qué nos dice la palabra? Vamos a buscar Juan 13. Juan 13. Juan 13, 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Miren qué tan hermoso esto.
Cristo no nos está diciendo, Jesús no nos está diciendo que vamos a ser conocidos por la última metodología para enseñar la palabra, o no vamos a ser conocidos por expulsar demonios, no vamos a ser conocidos por el entretenimiento que sabemos dar. No, vamos a ser conocidos por el amor los unos por los otros. Muchas iglesias se pueden jactar de muchas cosas, pero Cristo nos está diciendo que solo si tenemos amor los unos por los otros vamos a ser conocidos. Y eso es lo que nos tiene que caracterizar y lo que nos va a permitir tener esta humildad, esta mansedumbre, este soportarnos, esta paciencia. El amor, el amor. Somos parte del cuerpo de Cristo cuando estamos en amor. Vamos a mantener la unidad cuando estamos en amor. Vamos a buscar Romanos 9:3. Romanos 9:3. Romanos 9:3. Romanos 9:3 dice así: porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Amén. Entonces, aquí Pablo nos está diciendo que él preferiría ser un maldito, que él preferiría estar separado de Cristo y casi, por así decirlo, preferiría estar en el infierno que para que sus hermanos conozcan a Cristo. ¿Cuántos de ustedes tienen un amor así? ¿Cuántos de ustedes han pedido esto? Y ya lo habíamos reflexionado, pero es importante repetirlo. ¿Cuántos de nosotros tenemos tanto amor? La palabra nos está diciendo, nosotros no tenemos unidad en nuestras iglesias porque nos falta amor. Tenemos métodos para entretener a la gente, para llevar la palabra, estudiar la palabra. Sí, pero tenemos amor. Tenemos el amor de Cristo. Es por eso que no podemos mantener la unidad, por la falta de amor. Y como no tenemos amor, no tenemos humildad ni mansedumbre, no tenemos el soportarnos, no tenemos paciencia. En este día seamos honestos con nosotros mismos. No pensemos, bueno, ¿qué le faltará al otro? No pensemos en nosotros. Me falta humildad, entonces voy a pedirle al Señor amor. Me falta mansedumbre, voy a pedirle al Señor amor. Me falta soportar, voy a pedirle al Señor amor. Me falta paciencia, voy a pedirle al Señor amor. Me falta amor, voy a pedírselo al Señor. Porque finalmente, como ya se los había mencionado anteriormente, todo esto también proviene de Dios. Es un fruto del cual nosotros obviamente tenemos que darlo todo. Nosotros también tenemos que esforzarnos, pero es un fruto del Señor. Y donde debemos manifestar primeramente esa humildad, esa mansedumbre, esa paciencia, ese soportarnos, ese amor en la familia. En la familia. Tiene que ser en la familia y ya lo repetimos, pero es necesario repetirlo y repetirlo. En la familia, el primer lugar donde tenemos que ser mansos, humildes, soportar al otro, tener paciencia, tener amor, es en la familia. Muchos se están preguntando, ministro, misionero, bueno, y si no nos estamos reuniendo, entonces yo ¿dónde voy a mantener la unidad? ¿Dónde voy a ser humilde? ¿Dónde voy a ser manso? ¿Dónde voy a soportar? ¿Dónde voy a tener paciencia? ¿Dónde voy a tener amor? En la familia. Tienen que comenzar en la familia. Ese es el primer campo misionero, el primer lugar donde ustedes deben llevar el evangelio a través de esos elementos, el primer lugar donde ustedes deben vivir digno, como es digno de la vocación con la que han sido llamados, en la familia. Hoy los invito a que oremos para que andemos como es digno de la vocación con que hemos sido llamados, que es la unidad y que se consigue a través de la humildad, la mansedumbre, el soportarnos, la paciencia y el amor. Vamos a llamar el nombre de nuestro Señor y vamos a orar. ¡Jesús!